Nos vamos con más datos del caso Andik. Se han filtrado conversaciones, partes del auto judicial. Vamos a leer punto por punto más partes de este auto en el que se afirman cosas muy graves como obviamente la presunta participación en la muerte de Isaac Andik por parte del hijo, pero también una presunta cómplice, que sería en este caso la terapeuta. Veremos quién es esta persona, si al final esta investigación que llevan a cabo los Mossos d'Esquadra resulta en una complicidad para dar muerte a este hombre de 70 años en la proximidad de las cuevas del Salnidre, en esa caminata en la ruta por la montaña de Montserrat, ese día 14 de diciembre en torno a las 12:30, 12:40 de la mañana. Bueno, ahí vemos cómo también vamos a hablar hoy de Estefanía Nuz. Y es que la juez ahora recuerda que Jonathan Andik llamó por primera a Estefanía, que era la pareja del padre. Muchos dicen viuda, pero no estaban casados, podemos decirlo si queréis de manera no formal, pero ella era la pareja sentimental antes de la muerte de Isaac Andik, Estefanía Nuz. Y parece ser que antes que al 112... en torno a la caída mortal, llama a esta mujer. Lo que afirma la jueza es que tampoco tiene sentido que le pidiera a ella que recogiera al padre o que caminaran solos. Estos son algunos de los puntos. Vamos a ver qué dicen aquí. Y es que tenemos el punto por punto en torno a la jueza. Vamos a verlo. Este es la primera diapositiva de este auto. Vamos a verlo todo, aquí lo tenéis por si queréis recuperarlo, en el que se dice: en el seno de este procedimiento se investigan estos hechos acontecidos, como antes os decía, 14 de diciembre en torno a las 12:30 de la mañana. Y de acuerdo con la investigación de los Mossos, la única persona que habría presenciado los hechos sería el hijo, con quien acude a esta zona de montaña, y este último relata que caminaba 3 o 4 metros delante del siniestrado, un momento en el cual escucha un ruido de piedras cayendo, se acerca al lugar del accidente y gritaría con el fin de obtener una respuesta del padre. Todo sin poder observar nada al tratarse de una zona muy escarpada. Tras todo esto se pone en contacto con doña Estefanía Nuz y a continuación con el servicio de emergencias, el 112. Y de acuerdo con la investigación no se encontraría presente ninguna otra persona en el lugar de los hechos, disponiendo en ese momento únicamente del testimonio del testigo presencial, Jonathan Andik, el informe de la médica forense y el informe profesional de autopsia. Durante las diversas actuaciones en el lugar de los hechos por parte de los cuerpos policiales se pudieron recuperar algunos efectos personales del accidentado, como en este caso se interviene, entre ellos reloj, gafas de sol, teléfono móvil, y también dada la cantidad de información que podían arrojar los dispositivos, se solicitaba por parte de la unidad de investigación una autorización para el acceso a la información en los términos que se habían hecho constar en los antecedentes en esta resolución, al objeto de permitir esclarecer cómo se produce el presunto accidente. Bueno, se relata en primer lugar respecto a la propuesta de ir de ruta por Montserrat, de ir por este sitio, la hizo el señor Jonathan Andik a su padre el día 9 del 12 de 2024, o sea, 5 días antes de este presunto accidente y no 2 semanas antes como manifestaba en sede policial. Primera contradicción, la hora propuesta era a las 7:15 de la mañana, teniendo en cuenta que a esa hora en invierno era de noche. Decían que tampoco tenía sentido que Jonathan Andik le pidiera a la pareja del señor Andik, a esta mujer, a Estefanía, que acudiera a recogerlo, que el señor Jonathan Andik seguiría solo. Manifestaba en declaración el señor Jonathan que era habitual que fuesen a caminar padre e hijo, y que era una cuestión que fue desmentida por el personal del servicio personal del señor Isaac Andik. Esto es algo que me llama mucho la atención. O sea, aquí hay unas contradicciones que algunos testigos desmienten, que en este caso él fuese a andar con el padre muchas veces. Hay algunos testigos que aseguran que no es verdad, o sea, personal de ellos. Y luego que tampoco tendría mucho sentido que Jonathan, o sea, el hijo, le pidiese a la mujer de su padre que lo viniese a buscar, ¿no? Como un niño en el colegio, vente a buscar al niño, ¿no? Esto es algo que no le cuadra para nada a la jueza y así lo expresa.
Otra cosa más, la juez no descarta la posibilidad de la participación de terceras personas en los hechos, lo dice así, asegura, ante este cúmulo de indicios que podría implicar al señor Jonathan Andig Reich en la muerte de su padre, el señor Isaac, esta instrucción solicita una serie de mandamientos judiciales para poder acreditar las circunstancias en las cuales se produce la muerte del señor Isaac y poder determinar con exactitud la posible participación de Jonathan y si existen terceras personas que participaran en los hechos. Bueno, aquí vemos punto por punto estos detalles de la jueza. Es cierto también otra cosa más, y es que la juez pide a la compañía telefónica las comunicaciones de voz, de SMS, de banda ancha del móvil, tanto recibidas como emitidas, dice, porque en el teléfono de Jonathan no se pudieron recuperar prácticamente nada. Y también tendrían que informar de los abonados que participasen en aquellas comunicaciones. Vamos a verlo, creo que lo tenemos por aquí. Bueno, aquí dice la motivación de dicha sexta petición a raíz de la investigación y la cronología del viaje a Ecuador de Jonathan, tal y como se desprende de la declaración de la señora Elsa, secretaria del señor Jonathan. Dice que fue el día 21 del 3 de 2025, en la que se desprende que le solicitó Jonathan que le comprase unos billetes de avión para ir a Ecuador el día 24 de abril de 2025 y volver el día 26. O sea, tan solo unas horas en esta ciudad, lo cual dice esta secretaria que desconoce el motivo. No se constata en la agenda del señor Jonathan, lo cual es bastante raro. Y dicen que del terminal de este teléfono intervenido a Jonathan Andig no fue posible recuperar las conversaciones de WhatsApp de datos anteriores a la presunta sustracción de su anterior terminal telefónico, el iPhone 14 Pro. Asimismo, la presunta sustracción se produce en una franja temporal donde los medios de comunicación se hacen eco de la investigación del caso. Bueno, esto es justo lo que yo os decía en días anteriores, lo que pensaba que la jueza pondría en el auto sin saberlo, porque esto no se había filtrado, yo no lo había leído, pero me imaginaba que era porque los medios de comunicación en ese momento empezaron a dar una serie de noticias, creían que iban a ir un poquito más allá en torno a la investigación, y esto es lo que se considera. Luego se habla aquí de la psicóloga Julia, que tuvo una presunta implicación en los hechos. Esto está por confirmar, que es lo que comentábamos en el día anterior. Así lo deja claro este auto, que dice que se cumple también el principio de idoneidad, en tanto se estima una medida útil para la investigación, y de la información que se puede extraer de las conversaciones mantenidas a través del terminal del señor Jonathan Andig Reich se fundamentan en la necesidad de inspeccionar el contenido de la información contenida en el teléfono del mismo relacionado con la investigación que se estaba llevando a cabo, atendiendo a todas las diligencias practicadas hasta el momento. Y aquí vemos el tema de comprobar si estos actos que realizó el señor Jonathan, las llamadas que realiza en el momento de los hechos, a quién llama después del suceso, la premeditación de la acción criminal con alguna persona y la existencia de una tercera persona que estuviese directo o indirectamente en los hechos, ¿no? Como por ejemplo esta psicóloga Julia Luderwald, que tuvo ¿no? algún tipo de implicación en los hechos. Confirmar la relación de padre e hijo, extraer datos del móvil, podría esclarecer el motivo de estas circunstancias. Bueno, de hecho, vuelven a mencionarla por aquí, a esta psicóloga. Se dice que respecto a la relación entre padre e hijo, se manifiesta que el señor Jonathan, que tenía una relación sin desavenencias, y del análisis de los mensajes de WhatsApp se demuestra lo contrario, hasta el punto de pedirle una herencia en vida. Esto es de lo que llevamos hablando. Aquí está en el auto, como venimos leyendo hasta este punto, y dice que se vio obligado el señor Andig, o sea el padre, a aceptar para continuar teniendo relación con su hijo, todo propiciado por la psicóloga Julia Luderwald. Resultado del análisis de estas conversaciones se desprende que Jonathan, a mediados del año 2024, es conocedor de que tenía intención de cambiar el testamento de su padre, creando una fundación para ayudar a personas necesitadas.
Es en este momento cuando se produce un cambio notable en el señor Jonathan, el cual pretende reconciliarse y reconoce que su actitud con el dinero no es la correcta. El padre, en un intento de reconciliarse con su hijo, acepta esta excursión que su hijo le propone para hablar los dos solos. La fundación vemos que no se ha llegado a constituir, aunque la defensa asegura que sigue a cabo y que sí se va a hacer, ¿no? Parece que el caso se complica. La juez quiere saber participación de terceras personas y la confesión, quiere la confesión de esta psicóloga. Si en alguna ocasión Jonathan le confió algo, le confió mucho dinero, irse los dos, bueno, muchas cosas que podemos llegar a replantear por aquí en este auto que hoy estamos leyendo punto por punto en torno a este caso, pero obviamente lo que más llama la atención es esto, también lo de Estefanía Nutt, que muchos medios de comunicación aseguraban que era una testigo vital, una testigo esencial dentro del caso Jonathan, que es ahora mismo el único investigado, el único sospechoso por la muerte de Jonathan. Yo no sé vosotros qué pensáis de todo esto. La jueza y los Mossos de Escuadra parece que lo tienen muy claro, o sea, parece que tienen clarísimo que Jonathan ha terminado con la vida de su padre presuntamente. Luego, bueno, hay mucha gente de manera social que no lo tiene tan claro, pero veremos cómo queda todo esto. Solo le toca defenderse y ver en qué resulta. Vamos a seguir con televisión, evidentemente, y todos los programas que haya en el día de hoy, aparte de este auto que venimos redactando por aquí. 17. Se sigue armando la defensa de Jonathan Andig. Esta imagen de él, exposado en los juzgados de Martorell, podría ser una de las bazas de la defensa para evitar el juicio, porque consideran que ha servido para dar una imagen de culpabilidad, de pena del telediario. El enfrentamiento entre los abogados de Jonathan y los investigadores es total. El investigador de la defensa sentencia duramente el trato que se le hace a Jonathan Andig. Mostrar a un tío esposado adelantando una condena social. Francisco Marco tiene claro quién es su cliente. Este señor es inocente y pongo mi nombre por delante. Y señala y ataca al instructor del caso. Un sargento, el primero que llegó a la montaña, la persona que se dedicó a hacer la investigación, que ha hecho una caza al hombre. Los Mossos de Escuadra, por su parte, justifican su actuación. El juzgado de Martorell es tan precario que no tiene una entrada para que entren los detenidos desde un parking interior, no es culpa nuestra. Y respaldan la investigación de dicho sargento de forma contundente. Han intervenido profesionales de investigación, de policía científica. Este sargento dudo que fuera el primero en llegar. Se ve claramente una lucha de versiones, lo que pretende por su lado la A ver, en torno a esto creo que muchos de nosotros la verdad que nos da absolutamente igual si entró por la puerta, si lo vieron las cámaras, si no lo vieron, que sí, que llama mucho la atención ver al hijo del dueño de Mango entrar esposado por aquí, detenido por la presunta participación en la muerte de su padre, pero vamos a ver, luego lo que hay que investigar es, o lo que nos interesa más es lo que dice la jueza, lo que dice la investigación, lo que dice la autopsia y poner estos puntos sobre la mesa o en entredicho si es la defensa. La defensa de Andig es desmontar uno a uno el auto de la jueza, empezando por los montañeros que fueron testigos de la actitud de Jonathan. ¿Es que no le han tomado declaración? Yo sí hablo con él y me decía, es que no entiendo por qué los Mossos de Escuadra no me han llamado. Sin embargo, los Mossos amparan su trabajo. Si la jueza cree que se les tiene que tomar declaración, se les tomará declaración. No se obvia a esta gente, no se esconde. Pero Francisco Marco alega que incluso se han falseado pruebas en cuanto a las huellas en el terreno. Todos lo hemos escuchado, que hay una huella en la montaña, huella falsificada. Señala que los agentes que tomaron fotos habrían podido contaminar la zona. Esa huella no se podrá utilizar nunca porque la cadena de custodia es absurda. En este caso, que son los que hacen las pruebas de la huella, que son la WIM, que son los grandes profesionales, han hecho todo el mejor trabajo que se puede hacer. Y se sigue atacando al instructor del caso. Hay un señor de los Mossos de Escuadra que no ha hecho bien su investigación, no, que se ha inventado pruebas. Nosotros recopilamos indicios, los analizamos, miramos y lo ponemos en un atestado para que su señoría entonces decida. Una serie de señalamientos recíprocos. ¿Ese Mosso de Escuadra tiene que acabar siendo investigado por asuntos internos de los Mossos de Escuadra? Pues sinceramente denunciaría a esta persona por mentiras. En un caso que todavía acaba de empezar. Vamos a ir analizando estos puntos con... Bueno, se ve que no hay ninguna denuncia, vemos que todo es palabrería en torno a medios de comunicación, es lo que creo que muchos nos imaginábamos. Bueno, no sé si la va a haber, pero es un caso gravísimo, están culpando a una persona
quitando su presunción de inocencia y bueno, creo que si realmente es cierto que se ha inventado alguna prueba, pues estaría bien que lo pusiesen, ¿no? en conocimiento de la justicia, pero bueno. Neus Sala, periodista, creadora del podcast Correspondencia Criminal en RN Audio. Neus, ¿qué tal? Buenos días, Adela, ¿cómo estáis? Estamos viendo esa imagen de Jonathan Antic esposado. Es cierto que la entrada de esos juzgados de Martorell es la que es esa, son las escaleras, pero ¿era necesario, se pregunta la defensa, que acudiera así, esposado? ¿Es una estrategia para impedir o para aportar esa especie de pena del telediario? Yo no creo que esa sea la intención, ni muchísimo menos. La entrada es la que es. Sí que es verdad que la detención podría haber sido, dijéramos, menos mediática, entre comillas, pero hay una lectura que hacen algunos especialistas en investigación criminal, y es que quizás una entrada tan mediática podría ayudar en un momento dado en algunos puntos de la investigación. Por ejemplo, lo desconocemos, pero podría existir la posibilidad de que hubiera algún teléfono pinchado y que estas imágenes pusieran nervioso a alguna persona. Claro, también aquí en la mesa, Villarrubia, ¿esto es excesivo, no es excesivo? ¿Puede aportar algo a la causa? La verdad que este periodista Neus Sala siempre está hablando de los teléfonos pinchados. Yo no sé qué información tiene, pero algo debe de haber escuchado, algo debe de haber hablado con alguna persona, no sé si de dentro de la investigación, pero te da esa sensación escuchándola, ¿no? Porque habla de pinchazos en los teléfonos y bueno, sabemos que Antic sí que seguramente se lo han pinchado, ¿no? Hace un tiempo, pero ¿qué más personas, no? Podríamos llegar a hablar de la psicoterapeuta, ¿no? Esta chica, ¿no? Llamada Julia. ¿Puede ser en torno a esto? En torno a esta chica. Otras, por ejemplo, la viuda tuvo algún pinchazo en su teléfono. ¿Hay alguna conversación que los incrimina presuntamente de alguna manera en la muerte del dueño de Mango o en otra cosa? En el caso, insistimos porque todavía estamos en esa fase de instrucción, nos recordaba antes la otra abogada, de que esto fuera a juicio, podría ser con un jurado popular. Claro. Es decir, entonces, esto va calando y calando y calando. ¿Esto podría tener algo que ver en esa orientación? Por el jurado popular se manejan muchas estrategias que van más allá de lo criminal y van a lo psicológico. Yo creo que de entrada, lo que tú decías, estoy muy de acuerdo, podría beneficiar a Antic si lo utilizara bien, porque de entrada puedes empatizar con alguien que nunca se ha visto en estas, que su padre ha fallecido. Entiendes que está incómodo y que la escena es tan innecesaria como desagradable. Pero ojo, que él se está pasando, si me permitís decirlo coloquialmente, de frenada, porque con estos ataques de su detective, lo que está haciendo es pasarse al lado contrario. De verlo como víctima, podemos caer muy fácilmente en verlo como un niño rico arrogante que hace lo que le da la gana, que se mete con un cuerpo de policía y que se mete con una jueza. Así que cuidado, porque esto es como la campaña de la DGT. Pero él no ha dicho ni mu, ¿eh? Cuidado que esto es como una campaña de la DGT. Ya sabemos que hablamos de la defensa. Él no ha hablado, él no ha dicho nada. No ha hablado, pero ha hablado un detective que ha contratado. Es muy distinto. Entonces, cuidado, que te decía que es como una campaña de la DGT. Si te quedas corto, no conciencias y no llegas emocionalmente. Y como te pases de frenada, A ver, es una tontería. Evidentemente Jonathan Antic no va a dar una entrevista ni en Televisión Española, ni en Telecinco, ni en ningún lado. O sea, estamos hablando de una persona con una cuantiosa actividad económica, y entonces pues evidentemente no va a dar ninguna entrevista para de viernes por dinero. Está clarísimo eso. Entonces obviamente tiene personas en los medios a día de hoy, Cristóbal Martel, esta persona que es el abogado penalista, y luego pues esta agencia de detectives que el que habla en los medios pues es este señor, el señor Marco, ¿no? Y ahí pues estas son las referencias, las cabezas visibles en torno a la defensa de Jonathan Antic de manera pública, de manera social. Cuando te pases, produce rechazo y está ahí en el punto intermedio. Claro, cuando se lleva una persona a declarar en este punto de la investigación, Moya, ¿es habitual que vaya esposado? Es habitual, pero tampoco tiene por qué ir esposado. Y lo digo, la ley no dice que sea obligatorio esposar a los detenidos. Lo deja a discreción de la policía, de los investigadores en este caso. Y los investigadores, que lo que sí siguen habitualmente es que si te resistes, causas violencia o es un crimen que sea grave y haya registrado alarma social, entonces a lo mejor sí te esposan.
sí deben esposarte, sobre todo si intentas escaparte, si demuestras resistencia. Pero en el caso de Jonathan and Dick, pues francamente, yo dudo que en otros casos les hubieran esposado, francamente. Y desde luego esa imagen sí que influye a un jurado porque es obvio que te hace ver culpable, esposado y entrando al juzgado. Bueno, eso está claro, vamos. Pues muy atentos porque hay todavía más novedades, en este caso sobre la herencia, millonaria herencia de Isaac and Dick, Miriam. Sí, novedades que tienen como protagonista la última pareja de Isaac and Dick, que aún no habría retirado su parte de dicha herencia. En un principio, ella, Stephania Nutt, exgolfista, reclamó una cantidad de 70 millones de euros, pero al abrir el testamento apenas le correspondieron 5. Tras una batalla legal, en diciembre de 2025, la familia habría llegado a un acuerdo con ella por 27 millones, pero ahora sabemos que la viuda no los ha cobrado. Eso podría significar que sigue sin estar de acuerdo con la cantidad y que la relación con los hijos no es todo lo buena que ellos dicen. Esto es lo que tenemos referente a los 27 millones que están consignados. Oye, igual lo tiene a buen tipo de interés y no quiere moverlo. Neusala, ¿tú qué lectura haces de todo esto? Bueno, es una pasta, ¿no? O sea, ella pedía 70 kilos, al final resultó en 27. De esto hablamos, ¿no? Hace un tiempo atrás, yo lo recuerdo, el tema de la herencia. De hecho, en los primeros momentos se hablaba de que la muerte de Isaac and Dick había sido por una suma multimillonaria, pero bueno, no. O sea, en este caso, yo no sé si hay más dinero por detrás, que se pueda llegar a saber, otros sitios en donde se concentra esta cantidad de dinero y otras personas involucradas en haberle dado muerte a este señor presuntamente para cobrar una serie de dinero muy elevado. O sea, al final el dinero llama al dinero y hay que pensar no mal, fatal en este tipo de casos. A ver, el papel de la viuda desde el principio ha sido un papel que parecía bastante importante. Tenemos el otro día Paco Marco, que insistió en atacar a los Mossos y a la jueza en TV3, aportó una información que a mí me pareció curiosa, y es que Jonathan and Dick, meses antes de esa excursión, se la había comentado a Estefanía, le había comentado ¿qué te parece si me lleva papá a hacer una excursión por la montaña? De hecho, el día de autos, el día que muere Jonathan and Dick, Estefanía Kunz está abajo en el coche, es ella la que lleva ese vehículo, los acompaña hasta Montserrat y espera abajo, no sube con ellos. Eso podría explicar también por qué Jonathan no llama en un primer momento al 112, como es lo normal en una caída de montaña, sino que llama a Estefanía Kunz, que es la que está más cerca del suceso. Lo que extraña es que justo es ella la que lo pone, entre comillas, en el punto de mira, hablando de esas desavenencias personales que había entre padre e hijo, que habían negado en sus declaraciones los hermanos. O sea, pero ¿realmente Estefanía estaba allí en el coche? ¿O realmente ella iba a ir a buscarlo? Porque la jueza dice que iba a ir a buscar después de la caminata que Jonathan iba a seguir y que luego iba a dejar a su padre, ¿no? Que de por sí haya o no un presunto empujón y demás, como se llegaba a pensar, o un supuesto forcejeo, el hecho de llevar a tu padre con esas dolencias que ahora está investigando la justicia, de si realmente tenía esas dolencias que dice la defensa, esa artritis y demás en las rodillas, pues creo que es una incapacidad intelectual en torno a la hora de llevar a una persona por un sitio, ¿no? De vamos aquí o vamos allá, sabiendo o no que le puede llegar a pasar algo, ¿no? Si sabía el tema de la dolencia, si lo tenía en cuenta, pues creo que es eso, una forma, o sea, una mala forma, ¿no? de hacer algo con tu padre. Y por otro lado, bueno, vemos que va un poquito más allá, que todo está premeditado y demás. Todo esto según lo que cree la investigación. Nosotros obviamente no tenemos pruebas para asegurar nada de esto, pero estamos hablando en torno a los autos judiciales que se han filtrado. Parecía que todo estaba calmado, que se había llegado a este acuerdo de 27 millones, que ahora, según anuncia El Confidencial, ella tiene congelados.
qué dirá o qué puede aportar a la causa Estefanía Kunz y cómo de nerviosa puede estar la defensa por la declaración de Estefanía Kunz. Esto es lo que tenemos que ver en los próximos días. Claro, ya había pedido esos 70 millones. Claro, porque en un posible juicio Estefanía Kunz va a ser clave. O sea, si realmente vuelve a declarar en juicio que las relaciones personales entre padre e hijo eran terribles, eran muy malas, que él vio discusiones gravísimas, gritos y demás, pues creo que todo eso va a desentrañar parte de este misterio y puede ser un testigo muy en contra de Jonathan. Ha dejado Endick. 5, pide 70, un acuerdo se queda en 27. Con lo que has apuntado tú, Neus, que ella en un primer momento habla. Cuando se llega al acuerdo, ya no habla. Ya no habla, me refiero, hace comentarios sobre la relación, etcétera, etcétera. Mónica. Y ahora, en este momento, como bien decía nuestra compañera Neus, no ha sacado ese dinero, lo ha dejado consignado. Entiendo yo, y eso es una lectura ya particular, que debido a toda la situación de la imputación de Jonathan Andic, ha preferido calmar las aguas y veremos a ver qué pasa, o que está lanzando un mensaje de no estoy en acuerdo, estoy en desacuerdo y prefiero mantenerme al margen. Veremos a ver. Neus. Hay un cierre de filas general en toda esta causa por parte de la familia más directa. Hay un dato que aportaba La Vanguardia esta semana muy significativo, y es que cuando el hijo de Juan Echevarría, que es el que tiene estas imágenes de la caída de de Isaac Andic en la Mutua, intenta contactar con Jonathan, intenta encontrar a Jonathan, que ya está implicado en la causa. No lo consigue, le cuesta muchos días. Jonathan está apartado, desconectado. Finalmente sí que logra hacerle llegar que tiene un vídeo, lo va a ver a casa y cuenta que él visiona esas imágenes, él rompe a llorar cuando ve a su padre caer, queda completamente en shock. Y ya es cuando empieza esta dinámica de la defensa que está basada en este vídeo, que yo creo que será fundamental, y lo que nos resulta incomprensible es este ataque frontal del investigador contra una jueza a la que ha acusado últimamente incluso de no haberse leído la causa, porque los Mossos d'Esquadra... Bueno, y en torno a esto sí estamos viendo la defensa de este señor, de Jonathan Andic, bastante clara, bastante fuerte. Bueno, también todo empezaba con el relato de una carta íntegra en donde él dejaba mango, ¿no? Para que se quería imponer la verdad, o sea, su verdad se iba a imponer y demás. Todo empezaba con eso, y luego la prueba indiciaria en contra de estas personas. O sea, del auto judicial de la jueza, de los Mossos d'Esquadra, etcétera, etcétera. De hecho, en el propio auto lo que vemos es que se habla de reparto de la fortuna, un reparto. Estamos hablando aquí de reparto en torno a la viuda o a la exmujer de Isaac Andic, ¿no? Por eso os digo que la jueza acuerda estas nuevas diligencias para investigar todas estas cosas, aclarar alguna de estas imprecisiones de la instrucción, ¿no? Va a ordenar analizar geoposicionamientos del móvil, pero también si realmente estos aspectos económicos pudieron llegar a afectar en el tema de la herencia, ¿no? Esa recreación y algunas implicaciones del reparto de la fortuna de su padre. Si en algún momento le dijo a él que iba a ser menos. Y ahí hubo un plan concordado, que yo creo que es lo que parece que está pensando la jueza, que hubo un plan premeditado entre varias personas que seguramente hayan declarado o no, que están delante y detrás, vamos a decir, en todo este caso, y cercanos a la familia que se habían dispuesto a terminar, que tenía que haber alguien que realmente le llenase, ¿no? O sea, que realmente tuviese esa mala relación durante un tiempo determinado y que su padre le hiciese mucho daño en un tiempo determinado, como sería supuestamente Jonathan Andic. Pero todo esto obviamente vemos que son hipótesis. Veremos si tienen prueba indiciaria suficiente como para llegar a plantear toda esta hipótesis de plan premeditado, personas que podrían llegar a ser cómplices, y veremos el papel que juega Estefanía Kunz, que de momento está ahí,
O sea, está, pero no está, ¿no? No sabes si recoge el dinero o no lo recoge. O si a lo mejor tengo que pedir más y me dais esos 70 millones para que yo no declare en contra de Jonathan. Yo es que creo, sinceramente, que esto va a pasar así. O sea, si... Es que al final es muchísimo dinero. Estamos hablando de 70 millones. O sea, podemos llegar a pensar, en este caso, si declara a favor que podría llevarse ese dinero, supuestamente. Apuntan en su informe, en el informe de Mossos, no en el auto de la jueza, que la huella no tiene importancia, porque no se puede asegurar que sea de ninguno de los que están en la causa. En cambio, la jueza sí que la eleva. Paco Marco asegura que es el instructor del caso el que le come la cabeza a la jueza y que ella, sin leerse la causa, decide darle un peso que no tiene a esa huella. Nos consta que la judicatura está indignada y nos consta que igual hay algún movimiento por parte de la judicatura en contra de estas declaraciones. Y de momento tampoco hay movimiento por parte de la Consellería de Justicia de Interior en Cataluña respecto a las declaraciones también que ha hecho Neus sobre que presuntamente este Mossos habría inventado pruebas, que eso es gravísimo. Neus, vamos a estar muy pendientes de todo lo que nos lleve este caso Andic, lo comentaremos contigo, también con la mesa, pero hasta ahora un saludo. Bueno, la verdad que obviamente las declaraciones de esta persona son tremendas, pero no tan solo eso, sino todo lo que hemos ido comentando hoy, el tema de esta psicóloga, estos apartados, ¿no?, de este auto judicial filtrado en algunas partes donde no se descarta posibilidad de participación de terceras o cuartas personas incluso. Vemos por aquí también la mención a Ecuador, que se menciona en este apartado, el iPhone 14, a Julia, esta terapeuta o psicóloga, y también, bueno, como os decía antes, a esta persona, Estefanía Nut, ¿no?, que parece que no se encontraba presente en el lugar de los hechos según los Mossos, como veníamos comentando aquí, pero que sí que era una testigo importante porque iba a estar después, o sea, iba a recoger a Isaac Andic, pero finalmente no puede recogerlo porque sabemos que luego fallece en ese lugar, ya sea por un supuesto accidente o un presunto homicidio acordado. Nos vamos a quedar hoy por aquí, son muchísimas las cosas que hoy hemos expuesto en este nuevo directo del caso Andic, que parece que no para, o sea, no da tregua todo este tema, y hoy con puntos de esta juez que pide comunicaciones de voz, SMS, WhatsApp, pide absolutamente de todo y quiere resolver este caso. Parece que hay muchas presiones, pero esta juez, gracias a Dios, pues está investigando y descartando o en este caso induciendo a que sea una condena para esta persona si es que estuviese implicado. Nos vamos a quedar hoy aquí. Muchísimas gracias como siempre por verme. No olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana, hypear el vídeo que ayuda muchísimo y nos vemos en próximos relatos.